Hola, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, además, a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos desde la cuarentena un programa que creo va a ser muy especial. Se los digo por nuestros dos invitados. Pero quiero hacer hincapié, ya que es la primera entrevista, en el primer invitado del programa. Nuestro primer invitado se llama José Ignacio Fernández Cid. Él es representante de una asociación muy grande en España que representa a todas las casas de retiro de adultos mayores. Es la Asociación de Casas de Retiro de los Adultos Mayores de España. Su representación es nacional. ¿Por qué hemos querido conversar con él? Porque queríamos entender cómo es la estructura del sistema de casas de retiro en España, cómo se gestionan, cuán incorporadas están en las políticas públicas nacionales las casas de retiro, políticas públicas de cara al adulto mayor. ¿Y por qué además, dicho sea de paso, durante la pandemia, las casas de retiro en España fueron señaladas, acusadas de un nivel de irresponsabilidad frente al cuidado del adulto mayor muy grande? Sin embargo, después de conversar con José Ignacio Fernández Cid, la conversación que vamos a tener en este instante, quizás las conclusiones, las ideas que tengamos de lo ocurrido con las casas de retiro en España sea diferente. Así que yo quiero darle las buenas tardes en Lima, buenas noches en Madrid, a José Ignacio Fernández Cid. Señor Fernández Cid, cuando hablamos del adulto mayor en España, en líneas generales, ¿de cuánta población estamos hablando? Pues mire, estamos hablando aproximadamente de 9 millones de personas mayores de 65 años. Entre hombres y mujeres, más o menos, ¿cuál es la proporción? Bueno, pues aproximadamente 58% mujeres, 42%, pues así. De acuerdo. ¿Es el pico más alto de adultos mayores que ha tenido España o ha habido otros momentos donde la cantidad de adultos mayores fue mayor? No, actualmente es el pico mayor, sí, sin duda. La esperanza de vida en España es muy alta y, bueno, somos el segundo país más longevo del mundo, después de Japón, me parece que es. Así que somos una sociedad tremendamente envejecida, sí, sin duda. De acuerdo. ¿Y cuántos de ellos viven en residencias? Pues mire, aproximadamente unos 385.000. 385.000 personas, entre residencias públicas y residencias privadas. Eso le quería preguntar. ¿Cómo es el sistema de residencias? ¿Cómo está organizado? Bueno, está, vamos a ver, en manos aproximadamente de un 25% es público que pueden ser ayuntamientos, pueden ser centros de comunidades autónomas principalmente, alguno nacional del Inserso, pero esos ya muy pocos, y el 75% restante es sector privado. Y dentro del sector privado hay con y sin ánimo de lucro. Ajá. Pues aproximadamente de ese 75% del privado, un 30% puede ser sin ánimo de lucro, que está en manos de órdenes religiosas y de asociaciones y fundaciones, y el resto en manos de operadores privados. Uh-huh. ¿Y cuál es el nivel, sobre todo pensando en los privados no públicos, de control por parte de la administración? Hombre, el nivel de control es enorme. Somos un sector
subsidiario de lo público. Por tanto, tenemos muchas inspecciones por parte de las distintas consejerías de servicios sociales. Aquí en España esta competencia la tienen las comunidades autónomas, no la tiene el Estado. Entiendo. Y por tanto dependemos de 17 comunidades autónomas. Uh-huh. Cada una de ellas además con su propio modelo y su propia normativa. Claro. Y eso lo hace más complicado, ¿no? ¿Y diría usted que es un control eficiente, proactivo, productivo, o es más bien a veces un aparato burocrático complejo y difícil? No, es un control bastante eficaz. Al final la administración, pues se encarga de regular, de hacer la normativa, de inspeccionarnos, de autorizarnos, de concertarnos también plazas y, por supuesto, también de sancionarnos cuando alguien lo hace mal. De acuerdo. Y el modelo, la verdad es que había funcionado suficientemente bien hasta que llegó esta pandemia. Le quiero hablar de eso en un instante, pero como nuestra realidad, la realidad peruana frente al español es tan distinta, quería un poco conocer cómo es el modelo y cómo están organizados. Usted me dijo que hay 75% privados, el 25% es público, cada vez menos público. En ese sentido, la calidad de los servicios de residencia públicos ¿son eficientes, son efectivos también? Bueno, vamos a ver, eficientes y efectivos sí, eficientes no tanto, porque el coste de una plaza pública al día es 3 veces lo que el precio de concierto que nos hacen a nosotros. Por tanto, muy eficiente no es. Ajá. De acuerdo. Entonces, por eso, claro, las distintas administraciones públicas prefieren la fórmula de la concertación privada, lo que sería la famosa colaboración público-privada. Claro. Que pasa incluso también por construir los centros en suelo público, siguiendo un modelo alemán, ¿no? Entiendo. Pero claro, no, la iniciativa pública no suele construir sus propios centros porque sabe después que el gasto es muchísimo mayor. Y además los problemas que se puedan originar en esos centros, pues les incide directamente al político de turno. Claro. Ahora, si un adulto mayor en España quiere aspirar a una plaza en el espacio de residencias públicas, ¿cuánto tendría que esperar? Pues mire, eso va a depender de la comunidad autónoma donde sea. Pero en líneas generales, pues tampoco está tardando tanto, porque, pues hay que baremar al dependiente y, en fin, yo creo que de 4 a 6 meses se puede conseguir una plaza en un centro público o en un centro privado concertado. Claro. Ahora, ¿y el otro gran resto de adultos mayores en España vive entonces con sus familias principalmente o vive sola? Pues de todo hay. Lo que pasa es que, claro, dése cuenta que desde los 65 años hasta los 84 que hay de edad media, de esperanza de vida, pues claro, es un mucho rango de población, ¿no? Claro. Entonces, claro, una persona con 65 años, con 70, con 75, pues en fin, sí, será adulto, pero perfectamente puede vivir solo o con su pareja sin tener que depender de sus hijos. De hecho, en fin, cada vez más hay servicios que proporcionamos en los domicilios, precisamente para que el mayor no tenga por qué salir de su hábitat normal y de su domicilio. Y para eso hay servicios como teleasistencia o de ayuda domiciliaria, por ejemplo. E incluso también la posibilidad de centros de día, que se le da un servicio durante el día y después pues cada uno vuelve a su domicilio como cualquier elemento más de la familia, ¿no? Entiendo. Es decir, señor Fernández Cid, que antes de la pandemia diría usted que el modelo parecía sólido, parecía estable.
Sí, sí, sin duda. Era un modelo estable, en crecimiento y con muy buenas perspectivas. Sí, sí, sin duda. ¿Y entonces qué pasó? Pues que nos pilló a todos desprevenidos. Nadie calculó los efectos devastadores de lo que nos venía encima. Y eso que tuvimos antecedentes, porque teníamos información de lo que estaba pasando, de lo que había pasado en China y de lo que estaba pasando en Italia. Italia lo teníamos muchísimo más cerca. Y sin embargo no fuimos capaces de reaccionar bien. En concreto, en el ámbito en el que yo trabajo, en las personas mayores, principalmente institucionalizadas, es decir, personas mayores pluripatológicas, pues ya se nos advirtió mucho cuidado con ese perfil de persona, porque es el más vulnerable, sin duda. Entonces nosotros, pues ingenuamente, creímos que iba a haber un plan especial de protección, pero lamentablemente eso no fue así. Y los efectos han sido devastadores. ¿Cómo se prepararon en general las residencias cuando las noticias que llegaban se volvían más preocupantes? Bueno, pues empezamos a finales de febrero a recomendar a las familias que no viniesen o que no viniesen si tenían algún síntoma. Empezamos a adquirir materiales de protección para los profesionales y aquello empezó a incrementarse, las noticias, y por tanto, pues llegó un momento que incluso prohibimos la entrada de los familiares a los centros. Esto antes de que la administración pública moviera ficha. Uh-huh. Cuando usted nos dice... Al cabo de unos días, perdóneme que lo... Sí. Al cabo de unos días, la Comunidad de Madrid empezó, por ejemplo, en Madrid, empezó a prohibir la entrada a los colegios. Vamos, directamente cerró los colegios para que los niños no tuviesen peligro. Claro. Y también las universidades, y prohibió también ya de forma oficial la entrada de familiares a los centros. Como le decía, fue toda una secuencia de hechos. Claro, empezaron a saltar las alarmas a medida que iban saliendo las noticias de contagios por aquí, contagios por allá. Incluso los centros de día que estaban ubicados en las propias residencias seguían abiertos, cosa que nosotros estábamos diciéndole a la administración: oiga usted, esto es muy peligroso porque es gente que entra y sale continuamente, así claro, es imposible. Claro. Y no tiene sentido que confinemos a los mayores en las habitaciones y resulta que está entrando gente todos los días por aquí. En fin, fue una escalada de decisiones desafortunadas y retrasadas. El Estado, el día 8, pues se organizó, que era un domingo, se organizaron manifestaciones en Madrid. Al día siguiente de declarar el estado de alarma, que fue un 14 de marzo, el día 15 de marzo seguían llegando vuelos procedentes de Milán, por ejemplo, claro, a Barajas. Tremendo. En fin, cosas que dices, pero bueno, pero ¿quién está gobernando por aquí? ¿Quién le está poniendo a esto un poco de criterio? Y claro, pues así ha pasado lo que ha pasado. Me he quedado pensando en ese momento en que usted sitúa la crisis cuando dice todavía la administración no había hecho nada. ¿Ustedes como patronal pueden darle directrices de cumplimiento obligatorio a sus asociados en materia de seguridad, de sanidad? No, nosotros podemos recomendar. Claro. Pero nosotros no podemos obligar ni exigir nada a nadie. No es vinculante, digamos. No. Esto es un asociacionismo libre y cada uno se asocia pensando en que va a estar protegido por parte de la asociación, que va a estar mejor representado, que podemos crear un lobby frente a las distintas administraciones y demás. Claro. Pero de eso a que sea de obligado cumplimiento las directrices que marque la asociación, bajo ningún concepto. No es así. Pero frente a la administración, diría usted,
que la voz de la asociación que usted representa es autoridad frente al tema? ¿Le hacen caso? ¿Responde la administración o es reticente? Bueno, nosotros, vamos a ver, lo que conseguimos es sentarnos con la administración y poder dar nuestra opinión y, en fin, y influenciar en la medida de lo que somos capaces, ¿no? También dependiendo de los momentos, pero como un agente más. Lo que nos está contando José Ignacio Fernández Cid, representante de las casas de retiro en España, es impresionante. Es impresionante primero cómo está organizado todo el sistema español de casas de retiro, pero en el próximo bloque vamos a conversar sobre lo que significó la pandemia y creo que ahí vamos a tener que escuchar con atención y aprender de cómo España, desde las casas de retiro, enfrentó el COVID-19. Vámonos a la pausa, es una pausa muy breve y seguimos con más aquí en Espacio de Gestión. Qué bueno que se han quedado con nosotros en el programa. Gracias por la compañía, gracias por estar con nosotros. Estamos conversando, si usted se acaba de incorporar a nuestra señal, con José Ignacio Fernández Cid. Es una conversación con Madrid. Él está allí y él es el representante español de las casas de retiro, representante nacional de una asociación que aglutina a casi todas las casas de retiro de España. José Ignacio nos estaba narrando y detallando cómo se organizan las casas de retiro en el sistema de salud español. Seguimos conversando con Ignacio Fernández Cid desde España. Él representa a las residencias de adultos mayores en España. Y entramos a la parte dura de esta conversación, a la parte terrible, que es cuando empezaron a tener noticias, se empezó a difundir en prensa que muchos adultos mayores perecían en las residencias. ¿Cuánto de cierto hubo de eso y cuánto de bulo hubo en eso también, señor Fernández Cid? Bueno, de bulo ninguno, y de cierto todo, porque en realidad los fallecimientos se han producido. Lo que pasa es que las cifras, increíblemente, en las fechas en las que estamos, todavía no las tenemos. Ajá. Entonces, se ha arbitrado un sistema por el cual todos los centros diariamente informan a las distintas comunidades autónomas, a las consejerías de sanidad, y a su vez las consejerías de sanidad informan al Ministerio de Sanidad. Pero fíjese, vamos ya por la 10ª semana de pandemia, 9ª semana desde el estado de alarma, y todavía no hay datos exactos sobre los fallecimientos en residencias. La administración va cambiando además de criterio, porque inicialmente esto se contabilizaban las personas que fallecían en la residencia y en el hospital. Claro. Después consideraron que era duplicar esas cifras, porque del hospital también llevaban la contabilidad, por tanto se estaban duplicando. Entonces pasamos solo a los fallecidos en residencia. Y después era solo los fallecidos en residencia que hubiesen tenido un test PCR positivo. Pero es que test PCRs no se están pasando en las residencias hasta hace 2 semanas. Después que también había que incluir a las personas que habían dado positivo en los test serológicos rápidos. Y después dijeron que no, que mejor quitar eso. ¿Por qué? Pues porque los test serológicos rápidos sí los estábamos pasando y estaban dando cifras muy altas. Es decir, no hay transparencia. Okay. En absoluto. Eso le quería preguntar. ¿El subregistro para usted es un tema de falta de o de ineptitud en la gestión? No, de falta de transparencia. Ineptitud no, porque los datos se los proporcionamos todos los días. Y ya le digo que las comunidades al ministerio 2 veces a la semana, o sea que los datos los tienen. O sea que no puede ser un problema de ineptitud. Tiene pinta más de que es un tema de que están cocinando esos datos. Uh-huh. ¿Y esto qué ha generado en la sociedad española? ¿Indignación, preocupación, un sentido de solidaridad con nuestros adultos mayores y la situación que han atravesado? ¿O más bien desinterés?
Pues mire, es que ha venido a las informaciones que han ido saliendo. eh, yo no sé, me imagino que con ánimo de buscar un chivo expiatorio, pues han cargado sobre el sector privado de las residencias la responsabilidad sobre los fallecimientos. Y, por ejemplo, un suceso que ocurrió hace ya casi un mes, por lo menos, que fue el colapso del sistema funerario. Se atribuyó el problema del colapso funerario a las propias residencias. Entonces se encontraron una unidad militar de emergencias que nos estaban ayudando a desinfectar los centros, pues encontraron una serie de residencias con una serie con cuerpos sin haber sido recogidos por parte de las funerarias. Tremendo. Entonces se armó una de mucho cuidado. La ministra de Defensa hizo unas declaraciones muy desafortunadas y entonces creó una alarma social tremenda. Entonces, eso añadido a que empezaron a salir algunos casos de fallecimientos en residencias y que no se estaban dando datos y los familiares habían denunciado esa situación, pues provocó que saltase todo esto por los aires. Entonces, respuesta, pues nada, es el sector de las residencias privadas el que está provocando toda esta situación. Entiendo. Claro, unas aseveraciones tremendamente injustas e infundadas. Hombre, vamos a investigar primero qué es lo que ha pasado y después decimos lo que haya. Claro. Porque... Pero inicialmente ya decir eso pues no tiene mucha sentido. Por supuesto. Y sobre todo, imagínese unas familias que no pueden visitar a sus mayores porque el estado de alarma no les permite la posibilidad de salir a la calle y menos de llegar a un centro geriátrico y visitar a su mayor, que de repente empiezan a recibir ese tipo de informaciones. Pues claro, la angustia y la ansiedad y el miedo de esas familias es enorme. Y con toda la razón del mundo. Claro. Un estado de alarma tremendo, ¿no? Porque entre esas aseveraciones se dijo que personal de salud a cargo de los adultos mayores en residencias había abandonado sus puestos. Justo, cosa que evidentemente es tremendamente falsa. Lo que sí hemos sufrido como el sector sanitario es una cantidad de bajas de personal tremenda, porque también el Ministerio de Sanidad sacó unas normas diciendo que los trabajadores que tuviesen el más mínimo síntoma de fiebre o de tos o de diarrea o de cualquiera de los signos de clínica normal de efectos de COVID, pues que directamente se diese de baja y se quedase confinado en casa. Uh-huh. Pues imagínese, claro, el miedo es libre y por tanto trabajadores con hijos a su cargo o con personas mayores a su cargo por sus padres o lo que sea, pues de la noche a la mañana dejaron de venir. Claro. Entonces, pues claro, imagínese, pues no es que sea una falta de auxilio, es que el auxilio lo digo yo. Claro. Échenme una mano, necesito más personal. Tremendo. Porque nos hemos quedado en cuadro, ¿no? Ahora, señor Fernández Cid, una vez que ya la situación estaba muy caliente, uno imaginaría al gobierno atendiendo y repartiendo medicamentos, fármacos, paliativos en medio de esta grave crisis. ¿Esto ocurrió? ¿No ocurrió? No, lamentablemente lo que ocurrió es que el sistema sanitario se olvidó de nosotros. Bien, es verdad que ellos estaban colapsados, pero para contextualizar bien, hay que darse cuenta que este virus no ha afectado por igual en todas las comunidades autónomas españolas. Uh-huh. Ha afectado muy duro a Madrid, ha afectado muy duro también a Cataluña y a las dos Castillas. También en el País Vasco, pero ya el resto de las comunidades autónomas la incidencia ha sido mucho menor. Y por tanto uno podría decir, oiga, es que la Comunidad de Madrid está sobresaturada todo el sistema de salud, pues oiga, pues desplacemos a las personas mayores si es necesario a otra comunidad. Claro. Bueno, personas mayores o no mayores. Claro. Pero no, aquí tenemos un país curioso que cada vez nos estamos constriñendo más en cada comunidad autónoma, en vez de analizar las cosas de forma global, que es lo que debiera
entiendo yo, lo que debiera hacer un gobierno, ¿no? Pero no fue así. Y entonces, pues claro, la comunidad autónoma de turno, pues de repente colapsa sus servicios de urgencias o sus servicios de urgencias, y prácticamente todos los hospitales se olvidan de todas las especialidades médicas y todo el mundo se pone a trabajar exclusivamente en COVID-19. De la noche a la mañana hasta se hace un hospital en 4 días de 1000 y pico plazas de UCI, cosa que maravilló al mundo, o por lo menos eso nos dijeron. E incluso se llegaron a medicalizar hoteles para dar servicio a personas con una intensidad médica mucho menor. Así es. Pero sin embargo, de los mayores se olvidaron de los mayores. Y entonces sacaron, algunas comunidades autónomas sacaron normas por escrito, otras verbalmente, para restringir el número de ingresos hospitalarios de las personas mayores a los hospitales públicos. No lo puedo creer. Pues sí, lamentablemente sí es así. Entonces, esto, ¿en qué fase? Bueno, pues ya le digo, como había algunas que era solo verbalmente, pues eso es imposible de demostrarlo, ¿no? Salvo, evidentemente, con las cintas de las grabaciones telefónicas, de las llamadas de las residencias pidiendo derivaciones hospitalarias y el geriatra de turno negándose. Porque hasta la fecha, cuando uno tenía que ir a un hospital, daba igual si estabas en casa o en una residencia, pues llamabas a la ambulancia, se llevaba a la persona, entraba por urgencias y a partir de ahí ya entraba en el sistema hospitalario y la derivaban a la especialidad que fuese, ¿no? Uh-huh. Cuando llega todo esto, cambian el procedimiento y todas las personas que están en residencias no pueden ingresar directamente, sino que tienen que llamar el médico de la residencia, llama al médico geriatra del hospital de referencia, le cuenta el caso y el médico geriatra decide si procede o no procede el ingreso hospitalario. Bueno, pues esa figura de ese geriatra es el que ha sido el cuello de botella que ha impedido la mayor parte de los ingresos. Entonces, a continuación, pues tú dices, bueno, pues muy bien, pues no me dejan ingresar a una persona mayor. Pues nada, lo tratamos en la residencia. Por favor, tiene medicación necesaria para poder tratar a estas personas. Entonces, bueno, pues sí, te mandaban mucha medicación, pero no la medicación que estaba triunfando. ¿Sí, no? Es decir, los retrovirales, la hidroxicloroquina, es decir, medicamentos que sabíamos que estaban siendo utilizados por los colegas de los médicos en los hospitales, pues en determinadas áreas sanitarias no se proporcionaba esa medicación porque no había. Entonces, como no había, pues queda restringida al uso hospitalario. Entonces, oiga usted, si no me deja derivar al mayor a la residencia, al hospital, y tampoco me da medicación para que yo le trate con cierta solvencia en la residencia, pues digamos, ¿qué hacemos? Claro. ¿Qué hacemos? Claro. Tengo 2 preguntas finales. Hasta se ha dado el caso, imagínese, tan absurdo, sí, de llamar a una hija y decirle, oye, mira, no me dejan ingresar a tu padre. Entonces, si te puedes venir tú, preparamos a tu padre, te lo llevas en el coche e intentas tú ingresarlo. Es decir. Y funcionó. Y ella consiguió ingresar a su padre. Señor Fernández, sí, del tiempo me gana. Tengo 2 preguntas finales. Al final de esto, tengo la sensación que habrá muchos que tendrán que dar explicaciones muy serias. Sí, tremendamente serias, por supuesto. Pero ¿sabe el problema de esto? Que después nos meteremos en un proceso judicial tremendo, con lluvia de demandas. Se ha puesto al sector en la opinión pública como si fuese el responsable, así que asumimos que nos van a llegar muchas demandas. Pero después, claro, la justicia pues tendrá que dilucidar si tiene sentido o no esas demandas y si de verdad nosotros hemos sido responsables. Lo lógico es que después de no sé cuántos años, al final se reduzca directamente a una responsabilidad patrimonial subsidiaria del Estado. Pero es que las vidas humanas se han perdido. Se han perdido. Y eso no se puede reparar. Clarísimo. Clarísimo. Y eso es lo terrible. Y finalmente, señor Fernández Cid, ¿cree usted que lo ocurrido con los adultos mayores en esta crisis tiene que ver con la forma como vemos, como entendemos a nuestros adultos mayores?
como prescindibles? Yo le hago una pregunta, a pesar de que usted es el periodista. ¿Usted cree que una sociedad hubiese consentido una cosa así con niños? De ninguna manera. Pues ahí tiene usted la respuesta. Es terrible, pero es así. Pues le agradezco muchísimo esta conversación, esta reflexión final y estos minutos que nos ha dado, señor Fernández Cid, para poder hablar de este tema y que nos sirva para reflexionar a nosotros también aquí en el Perú sobre nuestros adultos mayores y sobre lo que estamos viviendo. Le mando desde Lima un abrazo muy grande. Si me permite una cosita final. ¿Cómo no? Destacar la importancia enorme que tiene la detección y la prevención. Es decir, los test están para ser utilizados. ¿Y de qué sirve poder empezar a aislar a las personas solo por la clínica? Una clínica que te da un virus tremendamente traidor que te está engañando continuamente. Hay que pasar los test masivamente a la población vulnerable y al personal. Que es esencial. Aquí todavía no nos hemos dado cuenta de lo importante que es esto. Correcto. Importante cierre. Por favor, tomen nota ustedes de verdad de la importancia de eso. Nuevamente, muchísimas gracias por la comunicación y un abrazo muy grande. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Muchas gracias a José Ignacio Fernández de Cid, gracias por esta comunicación. Tenemos que hacer una breve pausa, una pausa pequeña, quedándonos con esa reflexión que además José Ignacio Fernández hace al final, ¿no es cierto? Si el abandono, ¿no es cierto?, en esta pandemia hubiese ocurrido en casas donde hay niños, hubiese ocurrido lo mismo, la pregunta es absolutamente válida. Nos quedamos con esa reflexión, vámonos a la pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Bien, y vamos a hablar ahora en el programa de una experiencia extraordinaria. Es una experiencia extraordinaria porque primero se trata de una organización de base, la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, que trabajados y aglutinados y coordinando con espacios de investigación agraria han conseguido enorme potencialidad al minifundio. Le están diciendo al gran capital, le están diciendo al latifundio que la tierra parcelada en pequeñas unidades, por supuesto que es posible de ser dinámica económicamente, de generar despensa para esas localidades altas y además abastecer importantes centros poblados de nuestro país. Carlos Paredes es coordinador de un programa que se llama Sierra Productiva. Y con él estamos enlazados ya para poder conversar en torno a este tema. Señor Carlos Paredes, muy buenas tardes. Está usted en Cusco, transmitiendo nosotros desde Lima. Queríamos preguntarle qué cosa es exactamente Sierra Productiva. Sierra Productiva es una propuesta alternativa que ha surgido de organizaciones sociales de base. En este caso, la organización protagonista es la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, que en el año 1994 inició un proceso de innovación tecnológica con un enfoque de tecnologías de altas productividades en pequeños espacios para actuar sobre las unidades productivas familiares de campesinos comuneros, que tienen un promedio de 1.2 hectáreas de área en sus predios. Para el Estado peruano, eso son inelegibles, no tienen valor económico, en razón de que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía y Finanzas tienen una normativa que señala que solo se es rentable a partir de 20 hectáreas. Desconocen esa mirada desconoce que en el Perú existen 2.300.000 unidades productivas, 97% de las cuales son menores a 20 hectáreas, son de pequeña producción campesina. Entonces, lo que dice el Estado de manera oficial
es que lo único válido es el 3% que está en la agroexportación o que está en la agricultura mediana comercial. Entonces nosotros hemos conseguido, con la participación y protagonismo de las bases campesinas, el hecho de que se visibilice que esa pequeña unidad de producción, ser rentable, puede elevar productividades, puede satisfacer las necesidades completas de los alimentos de la familia, pero a su vez puede vender y ofertar el abastecimiento de familias consumidoras. De acuerdo. Antes de entrar, señor Paredes, si me lo permite, en la forma de organización y un poco en las capacidades de gestión que tienen los campesinos del Cusco, sumados a Sierra Productiva, yo quería mencionarle que el Cusco siempre ha tenido una tradición de representación campesina de base muy sólida. La Confederación Nacional Agraria en su momento era sin duda una organización de referencia. La federación a la que usted ha hecho alusión, ¿cuánto pesa en Cusco? ¿Qué lidera sectores campesinos importantes? ¿A cuánta gente aglutina? Mire, la Federación Departamental de Campesinos del Cusco pertenece a la central denominada Confederación Campesina del Perú. La CNA es una organización hermana, pero la CNA nació por un decreto ley del gobierno militar asociado a la reforma agraria. Claro. Mientras que la federación salió, digamos, de la lucha directa en la lucha por la tierra. Representa, en Cusco hay 182.000 unidades productivas, todas de pequeña producción campesina. Uh-huh. Entonces, representa a todo ese conglomerado, en razón que quienes se afilian a la federación no son personas ni productores individuales, sino comunidades campesinas. De acuerdo. Y las comunidades campesinas están vinculadas a este proceso. Sin embargo, además, la experiencia vida en Cusco ha significado un proceso de réplicas y la expansión de la propuesta que ahora se aplica en 18 regiones del Perú y ha permitido que alrededor de 70.000 familias, más o menos 350.000 personas, se hayan beneficiado de este salto de desarrollo tecnológico y de mejor calidad de vida. De acuerdo. Ahora, entiendo que en este proyecto el componente tecnológico y de innovación ha sido determinante. ¿Quién está detrás de la parte tecnológica? ¿Quién da el apoyo en esos términos? Mire, la Federación Departamental de Campesinos del Cusco cuenta con un aporte de alta significación de campesinos productores innovadores, a quienes se les denomina yachachic. Uh-huh. Yachay en quechua son conocimientos y yachachic quiere decir el que tiene conocimientos y enseña y transmite. Entonces los yachachic desarrollan un sistema de capacitación de campesino a campesino, con lo cual atan un vínculo cultural, en razón de que lo que ellos transmiten y enseñan a cómo se hace, lo reciben de alguien que es de su misma cultura y es de su misma característica. Y más o menos la respuesta es, si el que es campesino como yo lo hace, entonces yo también puedo hacerlo. Claro. Entonces rompe lo que más bien viene cuando la transmisión del conocimiento es de la academia o como más teórico, como diciendo, bueno, será o no será. Mientras que en el otro caso se ve los efectos prácticos de esta transformación. Y se hace bajo el método del aprender haciendo. Esto del aprender haciendo viene del Incario y ha sido recogido por la tradición y las costumbres en función a que el campesino es más ver para creer. Y este tema, por ejemplo, en el sistema educativo mundial, sobre todo Finlandia,
ha tomado como un vector fundamental el tema de aprender haciendo, lo que les ha llevado más adelante a señalar que hay que tener menos aula y más campo, es decir, más trabajo práctico, porque el trabajo que se hace práctico no se diluye, no se dispersa, mientras que si solo es memorístico, receptivo y memorístico, eso puede esfumarse fácilmente. De acuerdo. Cuando hablamos de innovación aplicada al campo, el objetivo principal es que la pequeña hectárea, que es propiedad de la comunidad, produzca más. ¿Ese es el gran objetivo? En efecto, mire, el gran problema que hay en razón de que los campesinos no logran utilizar todas las potencialidades que tienen es el hecho de que dependen de la lluvia para regar. Claro. Y en el país llueve 3 meses en el año y hay 9 meses que en realidad el ganado, por ejemplo, prácticamente ayuna y las familias no pueden cultivar. Entonces la innovación madre, la innovación que motoriza todo el cambio, es el riego tecnificado. Lo que hacemos en Sierra Productiva es almacenar las aguas que todas las familias poseen, que provienen de manantiales, se almacenan en pequeños reservorios unifamiliares que almacenan más o menos 30 metros cúbicos y se llenan y vacían 3 veces por semana, con lo cual tiene más alrededor de 3.000 metros cúbicos al año. Esto hace que del reservorio vaya por tubería, caiga de una parte alta hacia una parte baja y por tanto llega con presurización. Y eso permite el funcionamiento de aspersores y uno pasa a tener riego de una lluvia artificial. Este hecho permite que en lugar de tener pastos verdes solamente con la lluvia, se pueden tener pastos los 365 días del año. Claro. Con lo cual la crianza de cuyes, la crianza de ovinos, la crianza de vacas, la crianza de toros de engorde se multiplica. Antes habían un engorde al año, hoy hay 4 engordes al año, en razón de esa abundancia de alimentación proveniente del riego tecnificado. Las familias ahora tienen un huerto fijo a campo abierto, donde siembran 16 variedades de hortalizas y unas 4 o 5 plantas aromáticas y medicinales, y cosechan todos los días del año para poder comer, y todas las semanas para poder vender. Entonces, se ha multiplicado la potencialidad de la diversidad de productos con los que trabajan, está satisfaciendo una dieta alimentaria mucho más potente en razón de la diversidad de nutrientes que usan, y esto tiene una relevancia significativa ahora que estamos viviendo estos momentos de la pandemia, en razón de que el principal factor para no ser víctimas del ataque viral es la capacidad inmunológica que puedan tener los seres humanos, para que podamos tener las suficientes defensas para contener ese ataque viral. Señor Paredes. Y el tipo de alimentación que tenemos permite esa posibilidad. Justo de la pandemia y del COVID, quiero hacerle un par de preguntas más adelante, pero estoy tan impresionado con lo que usted nos está contando que hay preguntas que no quiero que se me pasen. Lo que usted está diciendo es, oiga gobierno regional, oiga gobierno central, no es necesario hacer grandes reservorios, depredar grandes zonas de bosque, si podemos tener pequeñas unidades para poder ahorrar agua, para poder tenerla. Es decir, esto es absolutamente extraordinario y es un cambio fundamental en el paradigma. Sin duda. Y además, mire, no hay nadie que no viva cerca a una fuente de agua, porque nadie puede vivir sin agua. Y como además tienen tierras, usan esas aguas que lamentablemente en lo general, cuando no existe la cultura del riego tecnificado, es un agua que se desperdicia. Así es. Se usa poco y digamos el resto del tiempo está corriendo para perderse más adelante. En cambio,
reservándola en un pequeño reservorio, Claro. nosotros le llamamos reservorio de rústico de pequeña envergadura, y reservándolo en eso, mire lo que esto pasa a comprender. Para hacerle una pequeña explicación, cuando hay el pasto que viene proveniente de la lluvia, el pasto natural crece 5 centímetros. Ya. Cuando ponemos el riego tecnificado, colocamos un pasto que es de 4 variedades, por tanto el ganado consume un pasto balanceado. Se nutre mejor, claro. 2 gramíneas y 2 leguminosas. Gramíneas dan energía y leguminosas dan proteínas. Entonces, ese pasto crece 1 metro. Ya es 20 veces más que los 5 centímetros del pasto ¿1 natural. metro? ¿Me está hablando de 95 centímetros de diferencia? Así es. Impresionante. Pero tiene la segunda diferencia en el hecho de que el pasto natural lo come el ganado y no vuelve a rebrotar, sino hasta la lluvia del año siguiente. Mientras que en el pasto, con el riego tecnificado de riego por aspersión, corta usted una vez y vuelve a cortar 5 veces en el año. Por tanto, cosecha 5 metros al año contra 5 centímetros que da el pasto dependiente de la lluvia. De acuerdo. Don Carlos, yo quiero pedirle que hagamos un alto en el camino, un alto breve porque me tengo que ir a la pausa. Es una pausa cortita y seguimos con más. Aquí, por supuesto, en su casa, en Espacio de Gestión. No se vayan. Llegamos al último bloque del programa y seguimos conversando con Carlos Paredes, representante de esta organización que lleva por nombre Sierra Productiva y que están haciendo grandes esfuerzos para devolverle a la pequeña unidad de la tierra la posibilidad de generar una producción importante, de tal manera que se pueda competir frente al latifundio, las grandes propiedades generadas en estos últimos 20-25 años de neoliberalismo. Carlos Paredes está en la línea y seguimos conversando con él. Señor Paredes, ¿y de dónde sale el dinero para la tubería, para el cemento que quizás necesita el reservorio, las mangueras, si se trabaja algunas cosas por goteo? ¿Cómo se financia eso? Mire, como le indicaba en algún momento, nosotros tenemos a 70,000 familias que han dado este salto hacia el progreso. Y podríamos decir un 60% de esas 70,000 familias, que estaban ubicadas más o menos en unos 300 distritos de 18 regiones del Perú, ha sido por gestiones de donaciones que hemos obtenido principalmente de países de Europa. Que a través de los mecanismos que habían antes, porque también esto se ha frenado desde el 2008, nos daban esas ayudas que eran a fondo perdido y eso se convertía en un donativo que nunca se entregó en dinero, sino en los equipos de las tecnologías para que puedan ser implementados. De parte del Estado hemos conseguido algunas cosas, sobre todo en la primera etapa de Foncoves, cuando estaba de presidente Alejandro Toledo, que se logró logramos que cambie la ley de Foncoves para que Foncoves, aparte de hacer necesidades básicas insatisfechas, también aborde desarrollo productivo. Y conseguimos que nos apoyen y con Foncoves nos contrató y Sierra Productiva se encargó de implementar más o menos con unas 20,000 familias el riego tecnificado. Y aquella vez Foncoves fue la institución número 1 del Perú aplicando riego tecnificado y le sacó una ventaja kilométrica al Ministerio de Agricultura, porque el Ministerio de Agricultura no se mete en esa temática. Ellos son la del riego mayor, ellos son los de canales, cierro y cemento, que además son para riego por gravedad y no son para riego tecnificado. Ahora, en ese sentido, el Estado no tiene presencia a nivel del Instituto Nacional de Investigación Agraria, un poco para ir de la mano con los esfuerzos de innovación que están ustedes haciendo. No, desde el Ministerio de Agricultura totalmente de espaldas a este proceso. La institución del Estado peruano que ha entrado en esta temática es el MINDES de la anterior, cuando estaba a cargo de Foncoves, Ministerio de la Mujer,
y ahora desde Humala en el MIDIS. Pero allí ha habido un problema, en razón de que se ha asumido sierra productiva como enfoque de desarrollo, es decir, sacar a la gente de la pobreza con desarrollo productivo. Se asumió ese enfoque a través de un programa especial que se realizó con Carmela Vildoso como ministra en el tiempo de Alan García, y se implementó un piloto con alrededor de 7.000 familias. Se declaró exitoso, el propio marco macroeconómico multianual del MEP lo declaró como extraordinario en razón de que sacaba de la pobreza sin asistencialismo, y eso fue tomado por el MIDIS porque se le ordenó de esa manera que lo volviera un programa presupuestal. Sin embargo, el MIDIS lo ha distorsionado porque ha contratado un ejército de consultores quienes son los que deciden quién recibe riego tecnificado y quién no, y han hecho que de 200.000 familias que ellos han apoyado con este programa, solo 20.000 hayan recibido el pase para poder aplicar riego tecnificado. Por tanto, 20.000 han pasado de la oscuridad a la luz y 180.000 se han quedado en la oscuridad. Entiendo. Vamos ahora, le propongo, señor Paredes, si usted me lo permite, hacia el tema del COVID-19 y esta pandemia terrible que estamos atravesando. ¿Cómo se organizaron en la Federación y en Sierra Productiva para enfrentar este tema? Bueno, en la Federación tenemos más bien dificultades que se están atravesando en razón de que se han roto las cadenas de valor respecto de todo lo que ya fluía semana a semana, a veces 3 veces por semana, de núcleos de productores, porque tenemos el enfoque de producir separados y vender juntos. De modo tal que asociamos grupos de familias campesinas de 20 en 20 familias, 30 en 30 familias, en fin, según sea el tipo de producto que tienen como principal. Claro. Y de esa manera se lleva a los mercados del Cusco, por ejemplo, abastecemos 30 hoteles y restaurantes de consumo de lujo, a quienes les hacemos llegar ahora un producto preferente para ellos, claro, porque cada vez se ha ido ascendiendo, por ejemplo, cuy deshuesado, pura carne. Qué maravilla. Nada de hueso. Y en ese sentido, por ejemplo, el valor de 1 kilo de cuy es 72 soles. Claro. Versus el cuy vendido en pie, que es 15 soles. Entonces, todo eso se ha atorado por los problemas de la pandemia, porque ahora ya no hay tránsito a Cusco, todo está interrumpido y eso nos está causando una dificultad. Sin embargo, frente a lo que viene, nosotros somos de la idea de que las unidades familiares campesinas pueden entrar a una dinámica de abastecimiento a través de redes, porque ahora no va a ser posible, por ejemplo, el modelo comedor popular o el modelo vaso de leche, porque eso implicaría concentraciones, y la gran idea frente al COVID es que la gente esté dispersa, que no haya contacto social. Claro. Por tanto, hay que hacerle llegar la comida a su casa. Y nosotros tenemos experiencia en esa materia porque las familias y los grupos de familias que producen hacen llegar estos productos a través de carteras de clientes que están organizados en redes. Igual en el caso de negocios tipo restaurantes, hoteles, que se les hace llegar igualmente a través de redes. Entonces, somos de la idea de que eso ocurra así. Y hemos hecho un planteamiento que lamentablemente el gobierno no lo está atendiendo. Hemos propuesto que se nos habilite un fondo de 1.000 millones de soles, que es menos de lo que el Estado gasta en el programa Juntos, que gasta 1.500 millones de soles. Menos de lo que gasta en Caliwarma, que es 1.800 millones de soles al año. 1.000 millones. ¿Para qué? Para que 143.000 familias puedan producir y resolver los problemas de las 143.000 familias, de problemas de alimentación y también de agua y saneamiento, y que puedan a su vez abastecer cada una a 10 otras familias, con lo cual estaríamos en 1.430.000 familias. Y si esto, y sumados con las 143.000 familias, estamos hablando de 1,5 millones de familias. Y multiplicado por 4 estamos hablando entonces de 6 millones de personas que podrían ser beneficiadas con este sistema de venta en redes y de abastecimiento de alimentación.
Esta propuesta se le hemos hecho al gobierno, que nos parece que es indispensable frente a un fenómeno que viene. Los científicos están opinando que esto tomará 2 años y hay otros que opinan que tomará 5 años de una convivencia diferente a la que siempre hemos tenido, donde se guarde como elemento esencial la distancia física, la distancia social y aparte de todos los temas de higiene. Señor Paredes, ¿alguna de las comunidades, alguna de las unidades productivas se ha visto en la necesidad de cerrar fronteras, de cerrar vías para protegerse del COVID? En realidad, la Federación Departamental de Campesinos del Cusco emitió una directiva y una recomendación a todas las comunidades campesinas para que cierren sus fronteras. Todas han acatado esta orientación y todas tienen tranqueras al ingreso de la comunidad en todos los lugares, tanto de paso vehicular como de paso, digamos, peatonal. Claro. Y los ingresos son vigilados, las salidas son vigiladas, el retorno de quien sale también es vigilado, de modo tal que esto está ocurriendo en todas las comunidades campesinas, pero también en los distritos. La gran mayoría de distritos pequeños de predominancia de comunidades campesinas están cerrados de esta manera y en Cusco aún se mantiene el hecho de que no hay libre tránsito hacia los distritos y las provincias. Se mantiene, el hecho de cuidar ese factor. Lo mismo está ocurriendo en el caso de Puno, en el caso de Amazonas, en el caso de la parte alta de la Sierra de la Libertad, en fin. Creo que esto, lo que a veces fue visto como malo, en particular en el gobierno de Alan García, y querían urbanizar a las comunidades, porque decían que la razón por la que no tienen agua potable es porque viven dispersos. El vivir dispersos es ahora una potencialidad y es oro frente al tema del COVID. Muy buen punto. Entonces, viva que estén establecidos de manera dispersa. El Perú tiene 126.000 centros poblados dispersos. Esa es una potencialidad y es probablemente una de las razones que ayudan a comprender que esto no ha llegado al campo. Claro. Señor Paredes, el tiempo nos ha ganado, pero quiero agradecerle muchísimo la gentileza de habernos explicado los niveles en los que está Sierra Productiva, cómo ha avanzado, cómo ha impactado además en tantas familias cusqueñas. Un abrazo y muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias. Interesante la forma como en las alturas del Cusco se ha podido enfrentar al COVID-19, cómo se están cuidando y cómo están manejando además los ingresos y las salidas de personas que no pertenecen a la comunidad con muchísimo cuidado para evitar la presencia del virus en esas zonas, que además son zonas ampliamente vulnerables por los índices nutricionales que hay que cautelar y mirar con detalle. Con esto le ponemos punto final al programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por ser parte siempre de Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas tardes a todos.